Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. Empecemos. En los últimos 3 años, se ha emitido un conjunto de normas en relación a las personas jurídicas, normas destinadas principalmente a las empresas privadas que pudiesen verse involucradas con algún delito. En primer lugar, en el año 2016 se emitió la Ley 30.424. Luego, en los años sucesivos y hasta la actualidad se emitirían un conjunto de normas adicionales. Pero al inicio, cuando nace la ley 30.424, esta era una ley claramente ineficaz y limitada, pues únicamente regulaba un delito. Bastante extraño además, el delito de cohecho activo transnacional. Delito que si bien ya existía en el Perú desde el año 2009, ahora en el 2016 se establecía que las empresas podían cometer este delito. Pero todo este contexto se produjo, como antes ya había ocurrido en Chile, por razones estrictamente económicas, puesto que la intención del Estado peruano era formar parte de la OCDE para conseguir cooperación económica extranjera, pero la OCDE condicionaba la cooperación al hecho de que en el Perú se sancione de cualquier forma a las empresas que cometan delito. Por ello, en la realidad, esta era una ley que no tenía practicidad alguna. Todas estas limitaciones provocaron que en el año 2017 se emita el Decreto Legislativo 1352, con el cual se amplía el número de delitos que podía cometer la persona jurídica. Entonces, de poder cometer un único delito, ahora se le sumaban 3 modalidades más de cohecho y todas las modalidades del delito de lavado de activos, incluyendo sus formas agravadas. Pero el tema no quedaba ahí, por lo que en el año 2018 se emite la Ley 30.835, con el cual se incorporan más conductas a los delitos que podía cometer la persona jurídica. Todo este escenario hacía imprescindible la existencia de un reglamento que nos indique cómo sancionar a la persona jurídica, el que se aprobó mediante el Decreto Supremo número 2 de 2019 de este mismo año. Entonces, si bien la responsabilidad penal de las personas jurídicas nace en el Perú de forma limitada e ineficaz y casi por presión internacional, es correcto afirmar que en la actualidad cuenta con organicidad propia. De a pocos se ha ido adaptando y continuará haciéndolo a las necesidades político-criminales y a las necesidades sociales propias de nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos que pueden cometer la persona jurídica en el Perú? Bueno, por ahora esta es una lista bastante pequeña. Pueden cometer el delito de colusión y de tráfico de influencias. Pueden cometer casi todas las modalidades del delito de cohecho. Pueden cometer 3 modalidades del delito de lavado de activos: conversión, ocultamiento, transporte e incluidas sus formas agravadas. Y finalmente pueden cometer el delito de facilitación y colaboración al terrorismo. Lo que en total, para el Perú, nos dan 9 delitos. Sin embargo, esta es una lista que muy probablemente va a continuar ampliándose. Por ejemplo, en España, la persona jurídica puede llegar a cometer hasta 43 tipos diferentes de delitos, entre los que se encuentran estafas, delitos contra el medio ambiente, delitos tributarios, delitos contra el mercado o de corrupción en los negocios y muchas otras conductas más que probablemente el legislador peruano va a ir prohibiendo de a pocos. Un caso muy particular lo constituye el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, el que acaba de ser incorporado recientemente en el Código Penal peruano en el artículo 359. Ahora bien, si bien es cierto, este no es un delito que actualmente pueda ser cometido por las personas jurídicas, lo cierto es que el artículo 359C hace una referencia a la ley 30.424, la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, es probable que dentro de poco, y de manera similar a como ocurre con el artículo 304 bis del Código Penal español, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos pueda ser cometido por personas jurídicas dentro de nuestro país, y específicamente por partidos políticos, lo que generaría por primera vez en nuestro país una suerte de compliance político. Ahora bien, hay un tema que claramente salta a la vista. ¿Por qué si la ley 30.424 regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, por qué seguimos haciendo referencia a que esta es una responsabilidad de índole penal? ¿O es que acaso, y tal y como la ley lo señala, estamos realmente ante una responsabilidad estrictamente administrativa? Bueno, hay varias razones por las cuales se puede afirmar que estamos ante una responsabilidad de naturaleza penal. Veamos. Para empezar, es una responsabilidad que se dilucida en el marco de un proceso penal, con sanciones que van a ser impuestas por jueces en sede jurisdiccional, pero no por cualquier juez, sino por jueces penales.
Además, la razón por la cual se va a castigar a la persona jurídica es porque cometió un delito que se encuentra en el Código Penal. Además, se sancionará a la persona jurídica únicamente respetando todas las garantías y siguiendo todas las reglas que se encuentren en el Código Procesal Penal. Además, se les impondrán consecuencias jurídicas que los acuerdos plenarios y la jurisprudencia ha interpretado hace tiempo como sanciones de naturaleza estrictamente penal. Y finalmente, porque no es concebible que estas sanciones sean revisadas en sede contencioso administrativo como correspondería si es que habláramos de una sanción de índole administrativa. Pero si todo es así, entonces ¿por qué se utiliza el rótulo de responsabilidad administrativa? Bueno, ello será materia de un segundo video en el que analizaremos con mayor detalle cuáles son las consecuencias jurídicas y los tipos de sanciones que les pueden imponer a las personas jurídicas.